Buenos días, soy Pablo Orco Santaella, residente del Hospital Universitario de Torre Cárdenas, y hoy vamos a hablar sobre los anestésicos intravenosos. La anestesia general es un estado farmacológicamente inducido que consiste en la pérdida irreversible de la conciencia, amnesia, analgesia e inmovilidad del paciente. En la práctica actual se logra mediante la combinación tanto de agentes hipnóticos como opioides y relajantes neuromusculares, ajustados al tipo de paciente y al tipo de procedimiento. Tradicionalmente, la anestesia general se ha apoyado tanto en agentes intravenosos como inhalatorios. En los últimos años, sin embargo, la anestesia intravenosa ha adquirido un papel cada vez más importante. Cuando tenemos un paciente con un acceso venoso permeable, se prefiere la vía intravenosa, ya que tiene una inducción más rápida y predecible, tiene menos incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios, es mejor tolerada, ya que no tiene olores irritantes como los gases. Sería la técnica de elección cuando vamos a realizar una inducción de secuencia rápida. También es la indicada en casos de riesgo de hipertermia maligna y síndrome de QT largo. Reduce la agitación al despertar del paciente, sobre todo en pacientes pediátricos, y sí que precisa de una monitorización externa con el BIS. Por otra parte, los anestésicos inhalatorios son útiles en la inducción cuando el acceso venoso es difícil, como puede ser, por ejemplo, en pacientes pediátricos. Para el control de la profundidad sí que necesitamos, se puede usar la CAM, aunque se podría poner también el BIS para monitorizarlo, y la recuperación suele ser más rápida que la activa, la anestesia intravenosa total. Por otra parte, como punto negativo, acaba de destacar el impacto ambiental que generan estos gases, ya que son gases de efecto invernadero. Por tanto, pacientes que se beneficiarían de anestésicos intravenosos serían pacientes que se van a intervenir de neurocirugía con hipertensión intracraneal, como veremos más adelante, pacientes con alto riesgo de náusea y vómitos, como puede ser en pacientes que se operan de ginecología o oftalmología, para el manejo del dolor agudo intenso y la tolerancia de opioides, otras comorbilidades cardiovasculares y procedimientos ambulatorios de corta duración. Durante la inducción de la anestesia general, a menudo se administran varios agentes intravenosos con la intención de disminuir la respuesta de estrés simpático al manejo de la vía aérea y la intubación, para disminuir también el dolor causado por la inyección de estos agentes inductores y para reducir la dosis primaria de hipnóticos. Los intravenosos como el propofol, el etomidato o la ketamina pueden lograr una hipnosis adecuada con un inicio rápido, ya que son altamente liposolubles y tienen una alta perfusión cerebral, ya que atraviesan la barrera hematoencefálica. Con respecto a la estimación de la dosis, no se recomienda nunca regímenes fijos. La dosis se puede individualizar según el peso corporal del paciente, otros factores como la edad, la fragilidad, la función renal, el estado hemodinámico del paciente, ya que puede ser en casos de hipovolemia, por vasodilatación periférica, y teniendo en cuenta también la sinergia farmacológica con otros fármacos. Ahora vamos a pasar a hablar sobre cada uno de los anestésicos intravenosos más utilizados. El más utilizado sería el propofol, cuyo mecanismo de acción sería un agonista GABAérgico, con un inicio de acción en torno a 30 a 50 segundos y una recuperación en torno a 3 y 8 minutos. Como efectos hemodinámicos, genera una hipotensión de un 15-30% de la presión arterial sistólica con una dosis de unos 2 miligramos kilo. Esto se debe a una vasodilatación periférica y a una disminución de la respuesta barorrefleja a la hipotensión. Disminuye la respuesta hipertensiva también a la manipulación de la vía aérea o a otros procedimientos. Efectos que genera a nivel del sistema nervioso central serían la disminución del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal, por lo que, como he dicho anteriormente, puede ser bastante útil en pacientes que se operan en neurocirugía. Tiene otras propiedades amnésicas, pero no tan marcadas como las que tienen las benzodiazepinas. A nivel respiratorio, genera una depresión respiratoria dependiente de la dosis y de los reflejos de la vía aérea, lo que permite su manipulación. También tiene un efecto broncodilatador que es útil en el broncoespasmo y asma, ya que disminuye los reflejos respiratorios. Como principales desventajas, cabe destacar que
su inyección genera dolor en torno a un 2/3 de los pacientes, por lo que se suele administrar con lidocaína o con algún agente opioide. Otro efecto también bastante grave sería el síndrome de infusión de propofol, que ocurre cuando se usan perfusiones de propofol para sedaciones prolongadas en pacientes de unidades críticos a una dosis de más de 4 miligramos kilo hora. Genera una aparición de acidosis metabólica, radiomielitis, insuficiencia cardíaca y finalmente un fallo multiorgánico que puede desencadenar en la muerte del paciente. Son secundarias a un fallo mitocondrial. Es un fármaco que se metaboliza en el hígado y los metabolitos inactivos son eliminados a través de la orina. La alergia al huevo y a las hojas no contraindica de forma absoluta el uso del propofol. Como dijimos anteriormente, tiene propiedades antieméticas y antipruritas y también se usan en pacientes con enfermedades genéticas como hipertermia maligna o porfiria aguda. La dosis habitualmente usada para una anestesia general oscila entre 1 y 3 miligramos por kilo. En los niños pueden necesitar de dosis mayores ya que tienen un aumento del metabolismo del mismo fármaco. Pasamos a hablar del etomidato. El etomidato tiene un mecanismo de acción que es un modulador alostérico del receptor GABAérgico. A nivel hemodinámico tiene un impacto mínimo sobre el sistema cardiovascular, por lo que es un fármaco de elección en pacientes que haya que realizar anestesia general y estén hemodinámicamente inestables, ya que preserva el tono simpático y los reflejos autónomos como el barorreflejo. Sin embargo, pueden aumentar si la manipulación de la vía aérea genera estimulación simpática o el dolor. A nivel del sistema nervioso central, también disminuyen el consumo de oxígeno, reducen el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. Sin embargo, pueden activar focos epileptógenos, por lo que suele ser muy útil en la terapia electroconvulsiva. Puede tener también efectos desinhibitorios en partes que controlan la actividad motora extrapiramidal y generar mioclonía hasta en un 30-60% de los pacientes. A nivel respiratorio, genera una apnea transitoria que depende de la dosis y la velocidad de inyección. El etomidato, cuando se utiliza en dosis alta o en perfusiones largas, genera una inhibición de la 11-beta-hidroxilasa que convierte el colesterol en cortisol, lo que genera una insuficiencia suprarrenal aguda transitoria. Si se desarrolla hipotensión refractaria, tras el uso de etomidato debería administrarse una dosis intravenosa de un glucocorticoide como puede ser la hidrocortisona. Las principales desventajas de este fármaco es que genera una mayor incidencia de náuseas y vómitos, genera también dolor a la inyección, movimientos mioclónicos como hemos comentado y aumentos leves de la resistencia de las vías respiratorias. No tiene un efecto analgésico en comparación con otros agentes inductores y la dosis de administración normalmente para anestesia general sería de unos 0,2 a 0,3 miligramos kilo. Por lo tanto, como hemos dicho, su principal uso en pacientes con compromiso hemodinámico, la contractibilidad miocárdica reducida o enfermedad coronaria o estenosis aórtica grave. Pasamos a hablar ahora de la ketamina, que es un antagonista del receptor NMDA que genera hipnosis y amnesia. También tiene un efecto sobre los receptores opioides de la corteza insular, el putamen y el tálamo, generando también un componente analgésico. A nivel hemodinámico, aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y el gasto cardíaco por un aumento del tono simpático. Esto no ocurriría si hay una disminución de las catecolaminas. A nivel respiratorio, tiene un componente broncodilatador, mantiene los reflejos de la vía aérea y del impulso respiratorio y sí que tiene riesgo de laringoespasmo en casos de salivación excesiva, por lo que suele asociarse al uso de anticolinérgicos como la atropina. A nivel del sistema nervioso central, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, tiene efectos anticonvulsivantes y alucinógenos y tiene sinergia con el propofol. La dosis utilizada habitualmente a nivel intravenoso es de 1 a 2 miligramos kilo y cuando se usa a nivel intramuscular puede oscilar entre 4 y 6 miligramos kilo. Como principales efectos clínicos, usos clínicos, se suele utilizar en la inducción y en el mantenimiento de la anestesia general.
así como en el alivio del dolor. La dexmedetomidina es un agonista alfa-2 adrenérgico con una acción simpaticolítica a través de la disminución de la liberación de la noradrenalina. Esto genera un efecto sedante que consiste en la inhibición del locus cerúleo del tronco cerebral. También tiene un componente analgésico. A nivel hemodinámico, a dosis baja genera efectos depresores cardíacos, mientras que a dosis alta genera un efecto vasoconstrictor y un aumento de la presión arterial. A nivel respiratorio, no produce una depresión respiratoria. Como principales efectos adversos serían la hipotensión y la bradicardia, las náuseas y vómitos postoperatorios y la hipertermia. Se suele utilizar en torno a 0,2 y 1,4 microgramos kilo hora y sus principales usos clínicos serían sedación en delirio en pacientes intubados en unidades de cuidados críticos. También se suele utilizar como ansiolísis y para ayudar a controlar el síndrome de abstinencia. Aquí dejo una tabla con los principales agentes, su uso, su vía de administración y la dosis que se suele. Continuamos ahora con los barbitúricos, que deprimen el sistema reticular activador del tronco del encéfalo que controla el nivel de conciencia, segrega a través de los receptores GABA. Fueron los primeros hipnóticos intravenosos en ser utilizados y entre ellos están el tiopental, el metoxial y el fenobarbital. A nivel hemodinámico genera una disminución de la presión arterial debido a la vasodilatación que generan y una depresión miocárdica. El gasto cardíaco se mantiene gracias a la taquicardia compensadora y en pacientes con que estos mecanismos no generan una compensación puede producir una caída de la presión arterial de forma significativa. A nivel respiratorio, deprimen el centro respiratorio medular y la respuesta ventilatoria a la hipoxemia y a la hipercapnia. No deprimen, sin embargo, los reflejos de la vía aérea, por lo que la manipulación de la misma puede producir broncoespasmo o laringoespasmo en pacientes asmáticos. Como principales efectos adversos, pueden producir una liberación de histamina, que en algunos pacientes puede desencadenar broncoespasmo, angioedema o hipotensión. Puede precipitar también porfiria aguda en individuos susceptibles. A nivel del sistema nervioso central, producen vasoconstricción cerebral con disminución del flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. También pueden contener un efecto hiperalgésico. Las benzodiazepinas son moduladores alostéricos potenciadores del receptor GABA, por lo que suelen ser utilizadas en el periodo perioperatorio y algunos ejemplos de ellas serían el diazepam, el midazolam o el lorazepam. Como efectos hemodinámicos, solo a dosis bajas no generan repercusión hemodinámica, sin embargo, cuando se asocian a otros fármacos o en dosis altas pueden producir una disminución de la presión arterial por vasodilatación periférica. A nivel respiratorio, generan depresión respiratoria central dependiente de la dosis y una disminución del volumen corriente con un aumento de la frecuencia respiratoria. Como principales usos clínicos, se utiliza a nivel preoperatorio como ansiolítico, como sedante, como inducción intravenoso, también tiene un efecto anticonvulsivante y se usa también como efecto antinauseoso y disminución de riesgos de la toxicidad neurológica por anestésicos locales. Tiene la ventaja de tener un antagonista que es el flumacenilo, que tiene una acción antagonista competitiva de los receptores GABA con una afinidad mayor de las benzodiazepinas. Ahora vamos a ver unos mini casos clínicos con la intención de ver la indicación de ciertos fármacos. El primer caso, un paciente varón con 55 años que sufre un accidente de tráfico. Presenta una tensión arterial de 80-50 y está taquicárdico, es decir, sería un paciente inestable hemodinámicamente. ¿Cuál sería uno de los anestésicos intravenosos útiles para este tipo de inducción? Pues un ejemplo sería el etomidato, ya que mantendría la estabilidad hemodinámica y el fármaco de elección clásicamente en el shock. Y también otra opción sería la ketamina, ya que aumenta el tono simpático. El segundo caso, un paciente mujer de 50 años con un tumor cerebral que aumenta la presión intracraneal.
Fármacos útiles en este caso sería el propofol, ya que disminuye el metabolismo cerebral y disminuye también la presión intracraneal. Fármacos que deberíamos evitar sería la ketamina, ya que tiene un efecto controversial en neurocirugía. Clásicamente está contraindicada, aunque actualmente los estudios cuestionan dicha afirmación. Tercer caso, un paciente asmático, varón de 40 años, que requiere una anestesia general. ¿Qué fármaco utilizaríamos de elección con la intención de evitar el broncoespasmo intraoperatorio? Una de las opciones sería la ketamina, ya que dijimos que tenía propiedades broncodilatadoras y es ideal en pacientes con hiperreactividad bronquial. El propofol también sería útil, ya que disminuye también la reactividad de la vía aérea. Como último caso, una sedación para una colonoscopia en una mujer de 65 años, que la intención sería una recuperación rápida y no perder la ventilación espontánea. Pues una opción buena sería la combinación de propofol con opioides, ya que genera una inducción rápida y suave, una recuperación bastante rápida y tiene mejor tolerancia para el paciente y menos náusea y vómitos. Hay que tener precaución con el midazolam, con la benzodiazepina en general, ya que disminuyen, generan depresión respiratoria. Y mensaje para llevar a casa algunas asociaciones. En pacientes inestables, la utilidad del etomidato y la ketamina. En pacientes asmáticos, la ketamina por el componente broncodilatador. En pacientes ancianos, tener precaución con la dosis de propofol. En neurocirugía, la utilidad del propofol y los barbitúricos. Y en pacientes cardiópatas también cuidado con el propofol por el compromiso cardiovascular. Como principales efectos adversos más llamativos, el síndrome de infusión del propofol, que puede generar el fallo multiorgánico, la supresión adrenal generada por el etomidato, la ketamina que genera alucinaciones y de la depresión respiratoria que la genera la mayoría de anestésicos intravenosos. Y aquí dejo una tablita resumen de efectos secundarios y dosis de recuerdo. Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención.